Hola, muy buenas tardes. Me invitaron a participar en el mes de la mama con una clase de qué sabemos del cáncer de mama en la población trans. Yo soy la doctora Elisa Droguet, trabajo en Clínica Alemana de Santiago y me especializo en imágenes mamarias. Eh, Hay cuatro ejes de género. Tenemos la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual y el sexo asignado al nacer. El transgénero se define cuando su identidad de género no está de acuerdo con su sexo biológico, con el sexo asignado al nacer. La expresión de género es cómo me siento, es mi comportamiento, mi actitud, la voz, lo que veo, cómo hablo. La orientación sexual es la atracción que siento por el otro. Hay tres conceptos que hay que tener claro antes de ir a la patología propiamente tal. El transgénero es la persona que se siente, se identifica y expresa su género de manera opuesta al que nació. Las personas transgéneros pueden ser hombres con identidad femenina o mujeres con identidad masculina. El transexual es la persona que comenzó o está en proceso de comenzar el tratamiento quirúrgico o hormonal para cambiar su cuerpo y sea más acorde con el género con el cual se identifica. Y el travesti es quien se viste con ropa asociada al sexo contrario con el fin de disfrutar la experiencia temporal de pertenecer al otro sexo. Quien es travesti no necesariamente desea un cambio de sexo permanente y tampoco es necesario que se autodefina como el sexo opuesto al que nació. ¿Cómo es la situación en nuestro país? ¿Cómo es la situación en Chile? En Chile no hay ningún estudio sobre el porcentaje de población transgénero. Solo existen altos márgenes de error, dada la discriminación imperante. Las personas trans suelen ocultar su orientación sexual o identidad de género. Se hizo un censo abreviado el año 2017 y fíjense que declararon en ese censo que habían 282 hombres trans y 754 mujeres trans. El año 2010 en nuestro país se promulgaron unas vías clínicas para los pacientes que tenían incongruencia entre el sexo asignado al nacer y su identidad de género. Posterior a esto, el año 2011 se promulgó la circular 34 y luego la circular 21, donde nos hablan solamente cómo el personal de salud debe dirigirse a los pacientes trans, que se les tiene que llamar por su nombre, no del carnet de identidad, no del DNI, sino que con el nombre que ellos quieren ser presentados a la sociedad. Y recién en el año 2019 se promulga la Ley de Identidad de Género, donde se reconoce y se da protección a los pacientes trans. En Chile hay 3 hospitales públicos que tienen programas para los pacientes transgéneros, que son en Talcahuano, en Valparaíso y en Santiago. Si uno hace una búsqueda general en PubMed y pone transgénero, vemos que encontramos estudios, 12.241 estudios en pacientes transgénero, solo con la palabra transgénero. Ahora bien, si ponemos transgénero y cáncer de mama, encontramos solo 198 resultados. ¿Cuál es el riesgo de cáncer de mama en pacientes trans? La incidencia de los trans masculinos
para tener cáncer de mama es de 5,9 por 100.000 pacientes año. Cuando han tenido una mastectomía es similar a las mujeres cis. Y con cirugía va a ser similar a la mastectomía profiláctica en mujeres cis, es decir, menor al 2%. Los transfemeninos es de 4 por 100.000 pacientes año y los hombres cis es de 1,2 por 100.000 pacientes año. Vemos que los transfemeninos tienen mayor incidencia de cáncer de mama que los hombres cis. Este es un estudio muy interesante porque abarca una población de aproximadamente 3.500 pacientes, un estudio holandés que se realizó el año 2019, donde clasifica en dos grupos los pacientes, los transfemeninos, 2.260 pacientes, y los transmasculinos, 1.229 pacientes. ¿Y qué encontraron en este estudio? Que los transfemeninos encontraron 15 cánceres invasivos y 3 cánceres in situ, todos con receptores de hormona positivos, y 8 pacientes HER2. La edad de promedio fue de 50 años de edad, con un inicio del uso de hormona en estas pacientes a los 37 años, con un tiempo de uso de hormona de un promedio de 18 años. Y el porcentaje en los transfemeninos de cáncer de mama es mayor que para los cis hombres y menor que para las cis mujeres. Y los transmasculinos encontramos 4 cánceres invasivos, 3 fueron postmastectomía, la edad de promedio fue 47 años, con un inicio del uso de hormonas a los 23 años. Si se fijan, los transmasculinos empiezan a tomar hormonas antes que los transfemeninos, con un uso de hormonas aproximadamente 15 años, y el porcentaje de cáncer de mama es menor que las cis mujeres. ¿Qué concluyó este trabajo? Que el riesgo absoluto de cáncer de mama en pacientes trans es bajo y el seguimiento se hace igual que para las cis mujeres si usan hormonas. ¿Por qué los pacientes trans consultan al servicio de imágenes? Consultan por dolor, por nódulo palpable, por secreción papilar, por aumento de infección, por síntomas musculoesqueléticos, por el uso del binder. El binder es esta cinta, como vemos en la imagen, que va muy ajustada a la pared torácica para que no se noten las glándulas mamarias. Consulta por seguimiento mamográfico previo a una cirugía reductora, por seguimiento o conducta por un hallazgo accidental de cáncer después de una cirugía reductiva, por complicaciones de cirugías de implante o inyección de silicona, por un seguimiento de cáncer de mama y por seguimiento de pacientes de alto riesgo. Los transmasculinos van a usar hormonas, van a usar testosterona, ya sea intramuscular o subcutánea, y progesterona para reducir la menstruación. También utilizan la 5-alfa-reductasa para combatir la alopecia inducida por la testosterona. La testosterona en la mama ocasiona involución de los lóbulos y del tejido fibroso y del tejido graso. También aparecen características corporales masculinas en los primeros 6 meses y tienen su máximo efecto a los 3 a 5 años de uso. No hay evidencia sobre los efectos del uso de testosterona a largo plazo. Aquí vemos un ejemplo del uso de testosterona en pacientes transmasculinos y cómo hay una reducción del tejido mamario. Fíjense que este paciente de 30 años, que es el de la foto de la izquierda, tiene solo 1 año de uso de hormona y ya no tenemos prácticamente tejido mamario. Y en este otro paciente que tiene 61 años, tiene 20 años de uso de hormona, tenemos muy poco tejido mamario, igual que en el paciente de 30 años que llevaba solo 1 año de uso de hormona. Por lo tanto, la testosterona tiene un efecto muy rápido en la densidad del tejido mamario. La cirugía en el transmasculino se llama masculinización torácica o cirugía de reafirmación de género.
La mastectomía causa un gran alivio de la disforia. Se realiza con el uso de hormonas de al menos 6 meses, es decir, el paciente tiene que tener uso de hormonas de por lo menos 6 meses. Hay una exéresis de la glándula, se retira el exceso de piel y se remodela el complejo areola-pezón. Se achica el complejo areola-pezón y se retira el exceso de tejido. Aquí vemos la mastectomía en un transmasculino con sus características sexuales secundarias, cómo se ha eliminado el exceso de la piel y la remodelación del complejo areola-pezón. Pero como toda cirugía tiene sus complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones? Hematomas, seromas, infecciones, necrosis del complejo areola-pezón y exceso de piel en los extremos de la cicatriz. ¿Y cómo evaluamos las complicaciones? Con una ecografía. La ecografía nos va a hablar del hematoma, si hay una colección, y esta puede ser fácilmente drenable bajo ultrasonido. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones de screening para los pacientes transmasculinos? El paciente transmasculino sometido a reducción mamaria o sin cirugía torácica se recomienda un examen de mama y mamografía igual que en las cismujeres. El paciente transmasculino con una mastectomía bilateral, solo examen físico de la pared torácica y regiones axilares. No se realiza ni mamografía ni ecografía, solo examen físico. Y a todo paciente transmasculino preoperatorio se le va a realizar una mamografía. Y los que tengan mutación BRCA se les estudia igual que los pacientes cis con mutación. Los transfemeninos usan hormonas, utilizan estrógenos transdérmicos, orales o intramusculares. ¿Por qué? Porque estimulan el crecimiento del tejido mamario y radiológicamente e histológicamente va a ser igual que las cismujeres. El aumento de volumen mamario empieza más o menos 3 a 6 meses después del uso del estrógeno, con aumento máximo de 2 a 3 años, pero llegan hasta el estado 2 o 3 de Turner, no más. Lo que es importante de esto es saber que, como la histología del parénquima mamario en los pacientes transfemeninos que usan hormonas va a ser muy semejante al de las cis mujeres. Por lo tanto, no se debe hablar de ginecomastia en estos pacientes porque tienen ductos y lóbulos. Entonces, los transfemeninos tienen un discreto aumento de volumen mamario tras 2 años de tratamiento hormonal. Hay un discreto aumento del diámetro de la areola, poco desarrollo del polo inferior mamario. Por lo tanto, las pacientes quedan con poca satisfacción solo con el uso de hormonas. Y la cirugía de elección va a ser una mamoplastía de aumento con implantes. ¿Cómo vamos a estudiar esto? Con una mamografía. Con una mamografía igual, con la misma técnica que en las pacientes cis. Un ejemplo, paciente 55 años con uso de hormonas por 30 años e implantes mamarios. Entonces vemos acá en la proyección craneocaudal media oblicua una rotura extracapsular. Lo mismo que veríamos en una paciente cis. En otro caso de paciente transfemenino, lo mismo. Las proyecciones Eklund para evaluar el tejido mamario y para evaluar el implante. Esta paciente transfemenino, 36 años de edad, que salió este ejemplo en la literatura, consulta por una masa palpable aquí, donde se le marcó con este elemento metálico y con la flecha. En la mamografía vemos una simetría focal.
En la proyección localizada vemos que esta simetría se desestructura y en la ecografía vemos que corresponde a tejido mamario. Por lo tanto, tenemos que hablar con la paciente, tranquilizarla y decirle que no tiene nada y que siga con sus controles de rutina. Otra paciente de 60 años de edad que consulta por nódulo palpable. Vemos un nódulo en la mamografía denso, mal delimitado. Al hacerle la ecografía vemos este nódulo sospechoso con otro nódulo pequeño. Este fue un hallazgo que nos aportó la ecografía, que no nos aportaba con claridad la mamografía, aunque aquí uno podría decir, acá yo veo el otro nódulo, y esto fue un carcinoma ductal in situ. Este otro paciente, 73 años, con uso de hormona y una historia de cáncer de colon. En la mamografía vemos que hay calcificaciones benignas. Este paciente no es de la literatura, no es un paciente transfemenino que se inyectó silicona hace 10 años y usa hormona y consulta muy angustiada por nódulos palpables. La mamografía no nos dice muy poco acerca del tejido mamario porque está todo contaminado por la silicona. La ecografía nos dice menos. Por lo tanto, el examen de elección en todo paciente transfemenino o paciente cis que se haya inyectado silicona libre, el examen de elección es una resonancia de mama. Con esto podremos evaluar perfectamente el tejido mamario. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de screening para las pacientes trans mujeres? La Sociedad de Imágenes Mamarias nos dice que la edad inicial es a los 40 años con una frecuencia de una vez al año y la duración del tratamiento hormonal no lo especifica. En el Centro de Excelencia de la Universidad de San Francisco para pacientes transgénero, la edad inicial sería los 50 años, la frecuencia sería cada 2 años y la duración de la terapia hormonal tendría que ser entre 5 y 10 años. En este otro centro, que es el Fenaway Health, la edad de inicio para la mamografía sería los 50 años, con una frecuencia anual y con una duración de terapia hormonal mayor de 5 años. Y la Sociedad Endocrina nos dice que la de inicio es igual que para las cis mujeres, la frecuencia la misma y no nos dice nada de la duración de la terapia hormonal. ¿Qué vamos a recomendar en la ficha en las unidades de mastología? Vamos a pedir el sexo de nacimiento, el género, si son cis o trans, si usan hormonas, por cuánto tiempo y si han tenido una cirugía de reasignación de género. Se ha visto ahora último que mujeres jóvenes trans que han sido sometidas a las cirugías de reasignación de género están disconformes, han demandado a los médicos, a los hospitales y al Estado. Por lo tanto, es muy recomendable en estos pacientes, antes de tomar cualquier decisión, tener una evaluación psiquiátrica y psicológica. Y todos los pacientes deben ser mayores de edad antes de someterlos a una cirugía.